De hecho, cuando narraba el Evangelio decía que los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo. Quien tiene miedo cierra las puertas, pone defensas, compra sistemas de seguridad, bloquea las comunicaciones porque tiene miedo. Para no tener miedo hace falta un milagro, hace falta una gracia inmensa que es precisamente esta, cuando de repente comprendes que ya no hay ninguna criatura ni nada en el mundo que te pueda separar del bien de tu corazón y de tu destino. Y puedes abrir las puertas y comunicarte y unirte. Nosotros nos alegramos de que vengáis aquí de tantos países porque sois, para los que estamos en Lugo, un testimonio muy importante de esta realidad. Necesitamos ver con nuestros ojos que la fe, que la presencia ante el Señor abre puertas y corazones e ilumina la vida y une a las personas en lo profundo. Ver esto de nuevo es una gracia que precisa de testigos, de personas que nos la hagan percibir. Y para nosotros en Lugo, vosotros sois esto. Y por eso agradecemos mucho vuestra venida. Y le pedimos a Dios que os conceda muchos bienes, todos los bienes que Él tendrá preparados para cada uno y que nadie puede adivinar de antemano qué bienes necesita cada uno. Que Dios os los conceda en este camino al que sin duda a todos nos ha llamado y nos guía a Él. Esto le pedimos. Por nuestra parte, queremos acogeros de corazón, alegrarnos de este encuentro. Solo querría decir una última cosa. Decía hace un instante que esto es quizá lo más importante del mundo, porque es lo más importante para uno mismo, para la propia vida, pero también para el mundo. Cuando vemos hoy estos acontecimientos en Inglaterra y a los jóvenes comportarse de ese modo, que no tiene nada que ver con una comprensión, con una unidad, con una fraternidad profunda, que parece que provocaría que sí, que llamásemos a policías a cientos de miles, que cerrásemos las puertas y buscásemos sistemas de seguridad. Cuando vemos esto nos damos cuenta de qué importante es que efectivamente pueda haber, exista ese idioma, aquella persona, aquella presencia ante la cual resuena la verdad que llevamos dentro de nuestro corazón y nos une, nos hace compartir lo esencial de la vida. Compartiendo así, se construye juntos y no se destruye nada. Esta es la esperanza que tenemos para nuestra vida y lo que nos deseamos unos a otros. Que sea esta una ocasión en la cual aquella gracia, aquel bien que viene con el Señor y que puede construir la vida para siempre, ese bien y esa gracia se enraice fuertemente en nuestros corazones. Que nosotros nos enraicemos en Cristo y podamos vivir unidos y ser capaces de construir durante toda nuestra vida con paz y con alegría. Es un verdadero milagro, ya digo, pero para eso vino nuestro Señor al mundo, para hacer aquellos milagros imprescindibles, pero que nosotros ya no podíamos hacer. Pues que así sea, que Él nos bendiga a todos en el camino, que estéis bien en Lugo, que podáis encontrar puertas abiertas y que vuestro idioma resuene también en nuestros corazones y así nos ayudéis en la fe. Y que podamos luego hacer el camino hasta Madrid con alegría y, si Dios quiere, guardar de estos días y de estos tiempos algo profundo en el corazón que permita que seamos también en el futuro verdaderamente